Hola, me llamo Ariel y soy una sirena. Vivo en un castillo en la ciudad antigua del Atlantis bajo del mar. Mi padre es el rey de Atlantis y mis hermanas y yo somos las princesas. Me gusta explorar naufragios por costas de la tierra encima del mar. Soy muy curiosa y me gustan las aventuras. Yo soy distinta que mis hermanas porque yo quiero viajar a las ciudades en la tierra y ellos quieren quedarse en el mar. El problema es que no tengo las piernas y sin piernas no puedo ir a la tierra encima del mar. Este es mi mejor amiga Goldie. Nos gusta explorar naufragios y buscar pistas sobre las personas de la tierra. Goldie no tiene mucho tiempo para explorar conmigo porque es una madre soltera de 10 niños ahora, porque su esposo desapareció. Todos los peces dicen que su esposo fue muerto por pescadores, pero Goldie cree que él no está muerto y su esposo es un mascota de una persona de la tierra. Soy la única persona que le cree porque sé que Goldie tiene un talento único para saber dónde las personas que ama estar. Te presento a mi enemigo número 1, Cyrus. Es el hechicero del mar. Odia a las personas de la tierra y rechazó dar el collar mágico a las sirenas que quieren ir a la tierra. El collar mágico es la única cosa que puede dar una sirena las piernas y es necesario encontrar el esposo de Goldie. Pero Cyrus lleva el collar para que nadie puede robar. Cientos de veces le he pedido el collar para que encontré y rescate el esposo de Goldie. Pero todos los días Cyrus rechaza darme el collar y me dispara con una explosión de burbujas. Puesto que Cyrus rechazó darme el collar mágico, no nos quedó más remedio que robárselo de su cuello mientras dormía. Esta noche, Goldie y yo hicimos un plan para robarlo. Entonces, nadamos a la guarida de Cyrus. Entramos a Ursula Díaz a su dormitorio. Y estábamos muy tranquilos, así no le despertamos. Entonces, desabroché cuidadosamente el collar mágico y lo puse rápidamente en mi bolsa. Goldie y yo nadábamos de la guarida cuando oímos a Cyrus gritando con furia. Estábamos asustados, así que nos escondimos detrás de una columna gigante. Cyrus explotó su guarida y lanzó un hechizo en el collar de mágico. El hechizo hizo que el poder del collar mágico dejar de trabajar al ponerse al sol mañana. Esta mañana me puse el collar mágico y mi aleta se transformó en piernas. Goldie y yo fuimos a la tierra, puesto que Goldie era un pez, ella rodó alrededor de una bola de agua. En la tierra pasamos muchos edificios altos y grandes y verdes árboles. Goldie sabía que su esposo
estaba en una biblioteca con una puerta roja. Buscamos y buscamos y buscamos, pero no la encontramos. Finalmente le preguntamos a un hombre dónde estaba. El hombre se llamaba Christopher y nos llevó a la biblioteca. Abrimos la puerta roja y estábamos asombrados por los cientos de estantes de libros. La biblioteca era grande, llegaba casi puesta de sol. Teníamos que encontrar rápidamente el esposo de Goldie. Christopher preguntó, ¿cómo se llama? Le contestamos que el nombre del esposo de Goldie era Phil. Llamamos para Phil hasta oímos. Phil estaba en una pecera al lado de un montón de libros. Agarré la pecera y corremos al mar. Cuando llegamos a la orilla, la puesta de sol y mi aleta devolví y yo no podría devolver Phil y Goldie al mar. Entonces Christopher recogió Goldie y Phil y los corrió al mar. Yo estaba muy feliz que Goldie y Phil estuvieran seguros que no me importaba que yo moría. Cuando pensé, yo estoy muriendo, Christopher me besó y mis piernas devolví. Nos casamos y vivimos felices. Ahora que Goldie y yo hemos rescatado Phil, vamos a capturar Cyrus. Me gustan mis piernas porque yo puedo estar con Christopher, pero Cyrus quiere quitarme el collar mágico y no va a parar hasta que lo obtengo. Por lo tanto, Goldie y yo vamos a capturar Cyrus y le pondremos en una bola mágica. Cyrus no podrá salir de la bola mágica con sus poderes mágicos y nosotros estaremos seguros. Y vivimos felices para siempre. El fin.